¿Cómo están mis queridos amigos? Una semana más. La semana pasada estuvimos disfrutando de las enseñanzas y también algunas amonestaciones que Jacob dio al pueblo de Nefi. Y espero que hayan disfrutado y aprendido de lo que Jacob quiso entregarnos. Y en esta clase vamos a poder continuar con muchas de las enseñanzas que este buen hombre, profeta ya, adulto, que lo conocimos desde que nació en el desierto. ¿Recuerdan ustedes? Eh, Hemos aprendido definitivamente mucho de este gran Jacob. Parece ser que aprendió mucho de su hermano. Y, y bueno, en esta semana tendremos la oportunidad de revisar y lo vamos a hacer bastante rápido y tratando de dar algunos elementos que sean importantes para el estudio que ustedes puedan hacer individualmente. Lo que tiene que ver con el capítulo más largo, extenso del libro de Mormón. Estamos hablando de un capítulo que tiene 77 versículos. Y contenidos en este capítulo es lo que conocemos como la alegoría de Cenos o la alegoría del olivo, en la cual se hace una descripción, una clase magistral de estos temas. Si a alguien le gusta la agricultura, la botánica, aquí definitivamente vamos a aprender mucho y van a poder apreciar, y esto es importante decirlo, con el solo hecho de estudiar este capítulo podemos describir de que el libro de Mormón es verdadero, que José Smith no pudo haber escrito esto. Por muy agricultor que haya sido, por mucho que le haya ayudado su padre, por ahí por el año 1820, 30, qué sé yo, no podría haber tenido una expertise tan grande para poder crear una alegoría de este tipo. Esto fue definitivamente escrito por profetas antiguos y José Smith finalmente tradujo estos escritos por el poder y el don de Dios. Este puro capítulo es un testimonio fiel de que efectivamente el libro de Mormón es verdadero. Vamos a aprender un poquito de Cenos, este profeta que no se sabe mucho, pero a partir de sus escritos vamos a llegar a quererlo mucho. No es extraño de que muchos profetas del libro de Mormón lo mencionan. Significa entonces que alguna importancia tenía. Adicionalmente estudiaremos el capítulo 6 también de Jacob, en que da una explicación específicamente de lo que había explicado en el capítulo 5 de la alegoría. Y finalmente vamos también a conocer el primer anticristo que se menciona en el libro de Mormón, Sherem, este hombre muy elocuente, probablemente con mucha educación, que entonces va a donde Jacob y comienza a juzgarlo quizás, a tratar de culparlo de ciertos delitos. Ya vamos a hablar un poquito de eso. Pero es interesante saber que se menciona esto y parece ser que era importante que Jacob lo integrara dentro de las planchas menores porque ya les vamos a comentar. Básicamente él en el capítulo 6 había terminado prácticamente sus registros, incluso hasta se despide, ya lo vamos a ver, pero después vive esta experiencia y parece que él definió que era muy importante incluirla dentro de los escritos. Así que vamos a chequear un poquito también el capítulo 7, que es un poco lo que vamos a estudiar durante esta semana. Como ustedes saben, mi nombre es Luis Calquín. Feliz de estar una semana más con ustedes en este análisis del libro de Mormón, otro testamento de Jesucristo. La semana pasada terminamos con una escritura que nos daba el inicio o la introducción a lo que hoy día vamos a conversar. Solamente les voy a recordar esa escritura. Después de todas las enseñanzas que Jacob estaba enseñando, al final decía él en el capítulo 4, recuerdan, versículos 17 y 18.
Y ahora bien, amados míos, ¿cómo será posible que estos, después de haber rechazado el fundamento seguro, puedan jamás edificar sobre él para que sea la principal piedra angular? Preguntaba. Y en el versículo 18 es donde genera esta introducción a lo que viene. He aquí, amados hermanos míos, os aclararé, dice, este misterio, a no ser de que de algún modo se debilite mi firmeza en el espíritu y tropiece por motivo de mi gran ansiedad por vosotros. Entonces habla de que os aclararé este misterio. Y por supuesto, introduciendo el tema de que lo más importante aquí es Jesucristo. Y Jacob no haya nada mejor que citar a este profeta Cenós. ¿Y quién era Cenós? Cenós era un profeta hebreo que a menudo citaban los siervos nefitas de Dios. Todo lo que nos dice de su historia personal es que lamentablemente lo mataron porque testificó osadamente de lo que Dios le había revelado. Que se trataba de un hombre grandemente bendecido por el Señor, que poseía el espíritu de profecía, por cierto, y se hace evidente en esta maravillosa y casi incomparable parábola de la viña que detalla Jacob en el registro que vamos a revisar rápidamente el día de hoy. Es interesante que esto fue citado, digamos, Cenós fue citado por Alma, por Amulek, por Samuel en la Manita, y también Mormón. O sea, estamos hablando de que muchos profetas citaron a este profeta que tiene que haber vivido un poco previo a Isaías probablemente. No está claro el momento, pero debe haber vivido en la época desde Abraham hasta antes de Isaías. En algún punto, este Cenós tiene que haber tenido un protagonismo importante. Y por cierto, estas enseñanzas sin duda tienen que haber estado en las planchas de bronce, que tenían acceso a ellos y por eso entonces nosotros también lo conocemos. No está dentro del registro, no hay un documento exacto en el libro Mormón de este profeta, pero a partir de los profetas que sí conocemos, llegamos a conocer a este gran hombre. A continuación, Jacob pasa a citar al profeta Cenós. Es evidente que citaba la alegoría para demostrar cómo Israel, el pueblo escogido del Señor, rechazaría al Mesías. Sería esparcido como consecuencia y finalmente sería recogido. Al estudiar el Nuevo Testamento, también el libro de Mormón, se habrán dado cuenta que tanto Dios como los profetas, sus profetas, siempre están utilizando un lenguaje simbólico o un lenguaje figurado, utilizando parábolas, utilizando todo este tipo de elementos que tiene aparentemente una importancia y una forma de enseñar que tiene ciertos propósitos. Una alegoría, una parábola, algo nos quieren enseñar con esto. E insisto, tiene algunos propósitos. El Señor usó parábolas con frecuencia durante su ministerio para enseñar los principios del Evangelio. Sin embargo, su propósito al contar estos breves relatos no era exponer con claridad estos principios de su Evangelio para que todos, y eso es interesante, sus escuchas entendiesen, sino más bien esconder de alguna manera la doctrina a fin de que solamente los de espíritu iluminado pudieran entenderlas, mientras que aquellos cuyo entendimiento se encontraba en la oscuridad siguiesen en ella. Eso lo podemos muy bien ver en Mateo 13, del capítulo 10 al 17, que de alguna manera describe lo que les acabo de decir. A ninguna persona se le debe enseñar más de lo que su capacidad espiritual pueda asimilar. Por ejemplo, Jesús primero dio y luego parcialmente interpretó la parábola del trigo y la cizaña. Y aún así, su significado fue tan poco claro que se necesitó una interpretación especial, la que se dio por revelación
en estos últimos días. Fíjense qué interesante esto. En Doctrinas y Convenios 86 ustedes pueden ver esta explicación adicional. Además de esta razón, se debe tener en cuenta que el lenguaje figurado tiene otras cualidades que lo hacen de gran valor para nosotros. Primero, el significado se obtiene solamente al meditar, buscar y orar. Estas características se relacionan con lo que Elder McConkie en ocasiones nos ha indicado. Dijo, pero además crea en el literato espiritual una serie de interrogantes y la búsqueda de las respuestas a ellas acarreará una comprensión más completa en todos los campos de estudio de las Escrituras si se lleva a cabo. Una tercera razón es que una vez que la figura parábola o alegoría se entiende, su impacto es mucho más profundo. Por ejemplo, Jesús pudo haber dicho simplemente que sin él sus discípulos no tendrían vida o poder. Pero en vez de hacer eso, utilizó una figura tomada de la naturaleza, cuya vívida representación era profunda y hermosa. Dijo, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Separados de mí, nada podéis hacer. Desde que comenzamos el estudio del libro de Mormón, recordarán que incluso Nefi, también Jacob, citó a Isaías, y hemos hablado mucho de la casa de Israel y todo lo que esto significa, partiendo con Abraham y todo lo que se le prometió a él y que después ya se cumplió todo esto con su nieto, Jacob, que finalmente, ahora estoy hablando de Jacob del Antiguo Testamento, que después cambió el nombre y lo conocemos como Israel, en la cual toma este nombre que ya hemos escuchado bastante, hablando de las tribus de Israel, las 12 tribus, y también hablamos del pueblo de Israel. Entonces es un tema que ya hemos venido conversando y Jacob no haya nada mejor, ahora Jacob, hermano de Nefi, que estamos estudiando, para que no nos equivoquemos, no haya nada mejor que explicar esto y hablar qué pasará y qué ocurrió y qué ocurrirá con la casa de Israel. Y toma esta alegoría que se nos la arma y la crea de una manera realmente maravillosa. Y justamente en el versículo 3 ya nos pone en el escenario, estamos hablando de Jacob 5, en el escenario de lo que ya viene como enseñanza. Porque aquí dice, así dice el Señor, te compararé, oh casa de Israel, a un olivo cultivado, ¿ok? Que un hombre tomó y nutrió en su viña, y creció y envejeció y empezó a secarse. Y ahí parte entonces esta historia, comparando la casa de Israel a un olivo cultivado. Un olivo cultivado. Es probable que ustedes hayan escuchado en relación a los olivos, a este árbol que tiene bastantes características que son de público conocimiento. Una de ellas es que es un árbol que puede permanecer por mucho tiempo. Incluso se dice que puede ser hasta milenario. E incluso cuando estos árboles mueren, pues todavía pueden comenzar desde sus raíces a tener algunos brotes y volver a renacer, digamos, y así sucesivamente permanecer a través de los años. Incluso es probable que ustedes hayan escuchado también que hoy día incluso se podría ver en Israel y sus alrededores olivos que de alguna manera pudieron incluso estar presentes en la época de Jesucristo. Imagínense ustedes cuánto tiempo hacia atrás. En realidad es mucho lo que podemos sacar como enseñanza de los olivos. ¿Qué cosas buenas ustedes saben que se puede sacar de este árbol y de estos frutos? Por ejemplo, a mí me encantan, por ejemplo, las aceitunas en general, las diferentes clases. Pero una de las características de los olivos, por ejemplo, es que uno, para poder obtener un fruto adecuado, sabroso, correcto y agradable y que pueda tener un buen sabor,
se necesitan ciertos procesos. No es cosa de plantar un árbol y ya después de un año, un par de años, ver los beneficios, sino que después de ciertos injertos, ahí incluso aquí en la alegoría de Cenos, en el capítulo 5 de Jacob, se pueden ver que hay algunos injertos para que puedan fortalecerse y salir frutos mejores. Y se dice que no podría ocurrir esto antes de, por ejemplo, alrededor de 7 años para poder tener un fruto de buena calidad. De lo contrario, si uno deja un árbol así nomás, silvestre, digamos, se vuelve y dejarlo desatendido, vamos a tener un fruto que no tiene ninguna calidad y comercialmente tampoco no tiene ningún atractivo, digamos. Por lo tanto, este árbol toca o se puede utilizar en forma perfecta para lo que se trata de explicar y se asemeja a la casa de Israel y todos los tratos que Dios ha tratado de hacer con la casa de Israel. La alegoría, dice, es un recurso literario en el que se usa un objeto o un acontecimiento para describir o representar a otro. Ustedes ya eso lo han escuchado. La alegoría de Cenos se vale de estos olivos para resumir la historia de Israel y predecir su destino. Fíjense ustedes cómo la forma como lo cuidamos, la forma como lo atendemos o incluso lo desatendemos y todas las cosas que pueden ocurrir con este árbol, y todo está muy relacionado con lo que también tiene que ver con lo que Dios espera de la casa de Israel, de nosotros finalmente. Les comentaba yo hace algunos minutos que José Smith de ninguna manera podría haber escrito o inventado algo de la complejidad de un capítulo como el que está en Jacob 5. E incluso hay personas que entienden bastante el tema, dicen que incluso en la época de José Smith ni siquiera se podría haber visto un olivo en ese tiempo aquí en los Estados Unidos. Por lo tanto, es probable que incluso José Smith ni siquiera haya tenido la experiencia de ver y de conocer un olivo a su alrededor. No es menor eso. Ahora, en el momento en que ustedes se involucren en la lectura de Jacob 5, van a ver la forma exquisita, literaria, cómo se explica el lenguaje con el cual está explicado. Al principio yo les decía, este solo capítulo nos indica la divinidad de este libro maravilloso como es el Libro de Mormón. Ahora sí vamos a los usos o a cómo nosotros podemos utilizar el olivo en general, no tan solo el fruto, sino que todos los elementos, el tronco, las ramas, las hojas. El ser humano es testigo de todos los beneficios que este árbol puede dar al ser humano. Es muy interesante, es muy sintomático y no es extraño que se haya utilizado esto para simbolizar todo lo que se trata de explicar con respecto a la casa de Israel. Hay demasiados elementos. Saben que si incluso yo pudiera, o cualquier maestro pudiera generar en un semestre un curso de instituto solamente con este tema de la alegoría de Cenos, creo que incluso faltaría tiempo. Por lo tanto, no es mi objetivo poder revisar cada uno de los versículos, estos 77 versículos, porque obviamente no tenemos el tiempo. Así que yo voy a dar algunos datos para que ustedes puedan, en la medida de su tiempo y de su ánimo, el poder seguir profundizando en relación a estos conceptos que son realmente hermosos. Y como alguien decía por ahí, y ver de qué forma nosotros estamos incluidos en esta alegoría también como parte de la casa de Israel. Leía unos artículos en relación a Sinefi, por ejemplo, sabían de esta alegoría específicamente. Y por cierto que sí, yo no tengo ninguna duda. De hecho, en algunos versículos
él menciona a Senos y menciona ciertos elementos en relación a, a estos frutos. Ahora, ellos veían su pueblo en qué forma era mencionado en esta alegoría. Y de la misma manera nosotros podemos hacer exactamente lo mismo. Sabemos que en estos últimos días Israel será recogido de todas partes y nosotros somos protagonistas de este recogimiento maravilloso que Dios está haciendo con sus hijos. Y el presidente Nelson en estos últimos días nos ha dado discursos preciosos con respecto al recogimiento de Israel y qué parte y en qué forma nosotros podemos ayudar en este recogimiento. No tan solo los adultos, no tan solo los hermanos que van al templo, sino que incluso los jóvenes, los niños, todos tenemos una parte en este recogimiento. Por lo tanto, yo les invito a que puedan buscar elementos que estén relacionados con esto de la alegoría de Senos por un lado, por otro lado todos los tratos con la casa de Israel y por cierto con los momentos finales y la venida del Salvador y todo lo que significa básicamente el plan de salvación. Así que es muy interesante y también es sintomático que nuestro profeta, el presidente Nelson, si uno pudiera reconocer, también escuchaba por ahí algunos líderes decir, revisemos los discursos de cada uno de los profetas y veamos cuáles son los énfasis de cada uno. De repente podemos revisar, qué sé yo, el presidente Benson, por darles un ejemplo, inmediatamente viene a la memoria el libro de Mormón. A veces uno puede pensar en el presidente David McKay, cuando yo entré a la iglesia hace muchos años atrás, y es inevitable pensar en la obra misional. Lo mismo con el presidente Kimball, también la obra misional era un elemento muy importante. Y así sucesivamente, uno va revisando los profetas y va inmediatamente teniendo en la mente cuáles eran los énfasis. Y si nosotros pudiésemos pensar en nuestro profeta, nuestro amado presidente Nelson, es inevitable pensar en este tema, el recogimiento de Israel. Él ha hablado tanto de este tema. Así que es bueno, y viene muy, muy cercano a este tema con Jacob 5 y todo lo que trata de explicársenos. Y por supuesto Jacob, ¿cómo no va a ser importante si tenía tan poco espacio para escribir? Y Jacob consideró importante compartir con nosotros toda esta alegoría preciosa que por supuesto nos puede dejar demasiadas enseñanzas. Dice que acaeció que salió el amo de la viña. Lo más importante es que en toda esta alegoría vienen muchos elementos que yo les voy a dar algunos conceptos con algunas interpretaciones que corresponden a los elementos que constituyen esta alegoría. Pero solamente les doy una pequeña introducción. Acaeció, dice, que el amo de la viña y vio que su olivo empezaba a secarse. Y dijo, lo podaré y cavaré alrededor de él y lo nutriré para que tal vez eche ramas nuevas y tiernas y no perezca. Inmediatamente lo podemos tirar a la casa de Israel y vemos que efectivamente esto ocurre y ocurrió. En ocasiones el Señor trata de que las personas puedan seguirle, cumplir sus mandamientos. Y lamentablemente a veces somos desobedientes. El concepto de podar, el concepto de cavar alrededor de él, el concepto de nutrir, vamos a hablar un poquito más en unos minutos de eso. Por lo tanto, todo esto, a pesar de que se está hablando de algo específico, como es lo que tenía que ver con este maravilloso árbol, siempre deberíamos estar pensando en qué es lo que quería decírsenos con esto. ¿Ok? El versículo 5, mírense qué interesante, dice que lo podó, y aconteció que lo podó, y cavó alrededor de él, y lo nutrió según su palabra. Qué maravilla estos tres conceptos. El podar, por ejemplo, dice, es cuando se quita las ramas muertas y el fruto malo de un árbol. El amo cortó las ramas muertas y las echó al fuego, dice, en el versículo 9.
a veces uno dice, ¿esto qué significa? Bueno, podemos buscar muchas interpretaciones de esto, pero en términos reales de la gente que cuida estos árboles, he escuchado también que justamente cuando se sacan estas ramas muertas, también una de las características es que ellos queman eso. Eh, y esto está relacionado también porque si estas ramas o este árbol tenía alguna peste, alguna infección o algo, el agricultor queda tranquilo de que esto no va a traspasar al árbol que estamos tratando de cuidar. Entonces el quemar estos residuos, por así decir, nos da la seguridad de que el árbol estará bien. Entonces el concepto de podar es fundamental. Aquellos que en su casa, hermanas, hermanos, han trabajado con algunas plantitas, ustedes saben la importancia que esto significa. Incluso dicen que cuando estos olivos comienzan a crecer mucho, también es importante que se corten algunos elementos para que no crezca demasiado y la fuerza de las raíces no lleguen hasta el final, y probablemente eso también producirá frutos de mala calidad. Entonces siempre también el crecimiento es bastante aconsejable cortar eso para que comience a tener más fuerza el árbol y, digamos, la raíz no tenga que generar un esfuerzo demasiado grande y que probablemente sea estéril hasta llegar a las alturas. Entonces ustedes van a ver que siempre los olivos son más bien no tan altos, pero sí muy frondosos y muy compactos. Son en realidad árboles preciosos. Y después habla del concepto de cavar. Incluye, dice, eliminar obstáculos, como las malas hierbas que crecen alrededor de los árboles. Al cavar se garantiza que nada impedirá la capacidad de crecer de un árbol. Cada cosa que estoy hablando de los árboles es probable que ustedes estén pensando en la vida, en lo que tiene que ver con la tribu de Israel y todo lo que Dios quiere decirnos a través de esta alegoría. A veces también nosotros, en el crecimiento, ya sea de los hijos y de nosotros mismos, a veces tenemos que generar algunos espacios para que eliminar los obstáculos que están alrededor nuestro, que a veces no son buenos. Y de esa manera podamos crecer de una manera más sana. El concepto de cavar también es muy interesante. Y finalmente el concepto de la nutrición. Y la nutrición, dice, mantiene saludable el árbol al proporcionarle minerales y otros nutrientes. Al igual que los árboles, nuestro espíritu necesita y precisa también nutrición. Por mientras que estoy hablando de esto, ustedes pueden pensar en qué forma podemos nutrir nuestro espíritu, qué debemos hacer para nutrirlo, qué debemos hacer para cavar y qué debemos podar de nuestra vida para que podamos seguir creciendo. En todo el capítulo, ustedes van a ver que a lo largo de toda la alegoría, el amo y su siervo, ya vamos a ver quién es quién, el amo y el siervo visitan la viña varias veces. Vienen una primera vez, una segunda, una tercera, incluso una cuarta. Y en cada ocasión, y eso es muy importante, se repite el proceso de podar, de cavar y de nutrir. Aquí también hay una enseñanza que es absolutamente obvia. En el crecimiento y en el cuidado de aquellos que amamos, no debemos olvidar estos tres conceptos: el concepto de podar, cavar y de nutrir. Y este concepto, por supuesto, es muy sagrado y ustedes no deben olvidar esto en sus mentes y en su corazón. El amo de la viña representa, ¿saben a quién? Por supuesto, a Jesucristo. El árbol y las ramas representan a su pueblo. Esta alegoría es mucho más que una historia sobre árboles y frutos. Constituye un testimonio poderoso de la participación de Dios en la vida de sus hijos y de la misión del Salvador y su amor por todo el género humano. Esto sí que es importante. Jesucristo es el centro y es el amo. Revisemos entonces cada uno de los elementos que hemos podido encontrar en esta alegoría.
Entonces, cuando ustedes la lean, cuando ya tengan el tiempo y vayan leyendo versículo por versículo, al encontrarse con cada uno de estos elementos, ustedes ya van a saber de qué estamos hablando. Y esto yo estoy seguro que les va a ayudar mucho en su estudio, ¿ok? Vamos entonces. La viña es el mundo. El amo de la viña, Jesucristo. El siervo, los profetas del Señor. El olivo cultivado, la casa de Israel, el pueblo del convenio del Señor. El olivo silvestre son los gentiles, los que no eran israelitas. Al final de la parábola, las ramas silvestres simbolizan al Israel apóstata. Ahí hay una doble significado. Después tenemos las ramas, que corresponden a grupos de personas. Las raíces del olivo cultivado. Esto es el convenio del Evangelio y las promesas hechas por Dios que constantemente dan vida y sostén al árbol. El fruto del árbol corresponde a la vida u obras de los hombres. Después viene el concepto de cavar, podar y abonar. Esto corresponde a la obra del Señor con sus hijos, que intenta persuadirlos a ser obedientes y a producir buen fruto. El concepto de el trasplante de las ramas vendría a ser el esparcimiento de los grupos por todo el mundo y la restauración de los mismos. Los injertos, el proceso de renacimiento espiritual mediante el cual el hombre entra en el convenio. Las ramas corrompidas corresponde a la iniquidad y la apostasía. Y finalmente, echar las ramas al fuego, como habíamos hablado hace algunos minutos, corresponde al juicio de Dios. Con este pequeño cuadro, entonces, vamos a poder entender y poder asociar los elementos que aparecen en la alegoría y el significado que esto representa, de acuerdo a lo que estamos estudiando. La alegoría de Cenós es una representación simbólica de los tratos del Señor con sus hijos a través de la historia, tal como lo habíamos explicado. Déjenme dar unas pequeñas frases del elder Joseph Fielding Smith, que dijo: en pocas palabras, registra la historia de Israel a través de todos los tiempos, la dispersión de las tribus por toda la tierra, su mezcla o su injerto con los olivos silvestres, o en otras palabras, la mezcla de la sangre de Israel con los gentiles, mediante lo cual se cumplieron las grandes bendiciones y promesas del Señor a Abraham. Después que se le probó a Abraham hasta el punto de aceptar ofrecer a Isaac como sacrificio, el Señor lo bendijo con las más grandes bendiciones. Fíjense lo que les dijo. Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como las arenas que están a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz.
Esto lo encuentran en Génesis capítulo 22. Esta notable parábola describe gráficamente cómo, a semejanza de las ramas del olivo, los israelitas fueron llevados a todas partes de la tierra, la viña del Señor, e injertadas en los árboles de olivos silvestres, las naciones de gentiles. Por lo tanto, están cumpliendo la promesa que el Señor había hecho. Por otro lado, hoy día los santos de los últimos días van a todas partes del mundo como siervos en la viña para recoger el fruto y guardarlo para la época de la venida del dueño de la viña. Esta parábola es una de las más esclarecedoras e interesantes del libro de Mormón. ¿Cómo puede una persona leer esto sin sentir la inspiración de este antiguo profeta? Y terminemos solamente esta parte escuchando algunos versículos finales de esta alegoría. Y dice así, y les dijo el Señor de la viña, id y trabajad en la viña con vuestro poder, porque he aquí, esta es la última vez que nutriré mi viña, porque el fin se aproxima y la estación viene rápidamente. Y si vosotros trabajáis conmigo con vuestro poder, os regocijaréis en el fruto que recogeré para mí mismo, para el tiempo que pronto llegará. Y sucedió que los siervos fueron y trabajaron con todas sus fuerzas, y el Señor de la viña también trabajó con ellos, y en todo obedecieron los mandamientos del Señor de la viña. Y empezó de nuevo a producirse el fruto natural en la viña, y las ramas naturales comenzaron a crecer y a medrar en sumo grado, y empezaron luego a arrancarse las ramas silvestres y a echarse fuera, y conservaron iguales la raíz y la copa según su fuerza. Y así trabajaron con toda diligencia, dice, según los mandamientos del Señor de la viña. Sí, hasta que lo malo hubo sido echado de la viña, y el Señor hubo logrado para sí que los árboles volvieran nuevamente al fruto natural, y llegaron a ser como un cuerpo, y los frutos fueron iguales, y el Señor de la viña había preservado para sí mismo el fruto natural, que fue sumamente precioso para él desde el principio. Y aconteció que cuando el Señor de la viña vio que su fruto era bueno, y que su viña ya no estaba corrompida, llamó a sus siervos y les dijo, he aquí hemos nutrido mi viña esta última vez, y veis que he obrado según mi voluntad, y he preservado el fruto natural que es bueno, aún como lo que fue en el principio. Y benditos sois, porque a causa de lo que habéis sido diligente en obrar conmigo en mi viña, y habéis guardado mis mandamientos, y me habéis traído otra vez el fruto natural, de modo que mi viña ya no es más corrompida, y lo malo se ha echado fuera. He aquí os regocijaréis conmigo a causa del fruto de mi viña. Estamos terminando. Pues he aquí, por mucho tiempo guardaré el fruto de mi viña para mí mismo, para la estación, la cual se aproxima velozmente. Y por la última vez he nutrido mi viña, y la he podado, y he cavado alrededor de ella, y la he abonado. Por tanto, guardaré de su fruto para mí mismo, por mucho tiempo, de acuerdo con lo que he hablado. Y cuando llegue la ocasión en que nuevamente vuelva el mal fruto a mi viña, entonces haré recoger lo bueno y lo malo. Y lo bueno preservaré para mí, y lo malo arrojaré a su propio lugar. Y entonces viene la estación y el fin, y haré que mi viña sea quemada con fuego. He querido leer estos últimos versículos para que ustedes contemplen primero la forma como está escrita. Segundo, para ver que efectivamente el Señor no deja de trabajar y no deja de insistir hasta que nosotros finalmente podamos allegarnos a Él. Como cualquier padre, como cualquier madre lo hace con sus hijos. Vamos injertando, vamos podando, vamos limpiando alrededor, vamos nutriendo, sin descansar, una y otra vez, hasta que podamos ver el fruto.
En el capítulo 6 ya Jacob nos da sus sentimientos y aparentemente sus últimas palabras, ya vamos a ver eso. Nos habla a nosotros. Ahora viene aquí, mis hermanos, como os dije que iba a profetizar, dice él. He aquí, esta es mi profecía. ¿Ok? Clarísimo. Escuchen, aquí va mi profecía, dice él. Que las cosas que habló este profeta Cenós concerniente a los de la casa de Israel, en las cuales los comparó a un olivo cultivado, ciertamente, y ahí es la profecía, han de acontecer. ¿Ok? Con ninguna duda, categóricamente, estas cosas van a acontecer. Y el día, dice el versículo 2, en que el Señor de nuevo extienda su mano por segunda vez para recobrar a su pueblo, será el día, sí, aún la última vez en que los siervos del Señor saldrán con potestad de Él para nutrir y podar su viña. Y después de eso, pronto vendrá el fin. Y en el versículo 3 indica estos dos grupos de personas. Por un lado, los que serán benditos, y por otro lado, los que serán malditos. Ustedes lo pueden leer. ¿Ok? Y finalmente, en el versículo 4 dice, y cuán misericordioso es nuestro Dios para con nosotros, porque Él se recuerda de la casa de Israel, de las raíces así como de las ramas, y les extiende sus manos todo el día, y son una gente obstinada y contenciosa. Pero cuantos no endurezcan sus corazones, serán salvos en el reino de Dios. Ahí está el final. Todos aquellos que seamos obedientes, finalmente recuperaremos y recibiremos la recompensa. Por tanto, y aquí viene uno de los versículos más lindos de este capítulo. Por tanto, hermanos, amados hermanos míos, dice, os suplico con palabras solemnes que os arrepintáis y vengáis con íntegro propósito de corazón. Repito eso, íntegro propósito de corazón. Y os alleguéis a Dios como Él se allega a vosotros. Miren. Y mientras su brazo de misericordia se extienda hacia vosotros a la luz del día, no endurezcáis vuestros corazones. Qué maravillosas palabras. Así como Dios se allega a nosotros, nosotros deberíamos también allegarnos a Él. Repasen el versículo 5, que realmente es hermosísimo. En el versículo 8 e incluso 9, también Jacob nos da muchas preguntas, que normalmente las preguntas dejan con nosotros las respuestas para que las evaluemos y las pensemos individualmente. He aquí, dice, ¿rechazaréis estas palabras? ¿Rechazaréis las palabras de los profetas? ¿Y rechazaréis todas las palabras que se han hablado en cuanto a Cristo después que tantos han hablado acerca de Él? ¿Y negaréis la buena palabra de Cristo y el poder de Dios y el don del Espíritu Santo? ¿Y apagaréis el Espíritu Santo y haréis irrisión del gran plan de redención que se ha dispuesto para vosotros? ¿Cuántas preguntas, no? ¿No sabéis que si hacéis estas cosas, el poder de la redención y de la resurrección que está en Cristo os llevará a presentarnos con vergüenza y con terrible culpa ante el tribunal de Dios? El versículo 11, este ruego continúa. Y estamos hablando de Jacob, hermano de Nefi, con tanto amor, con esa humildad que ganó desde niño, con esa fuerza, potencia y coraje que le vimos como profeta enseñando a su pueblo. Y aquí nos habla a nosotros. Versículo 11, oh amados hermanos míos, arrepentíos, pues, y entrad por la puerta estrecha, y continuad en el camino que es angosto,
hasta que obtengáis la vida eterna. Y después un consejo precioso que también muchos nos han dado, y él lo repite. Oh, sed prudentes. ¿Qué más puedo decir? A veces yo leo esta frase y igual me da un poquito de angustia, porque se ve que él está terminando un registro que quedará para el futuro, después de todas las dificultades que significó escribir en estas planchas menores que no era fácil, y que más encima Nefi le había dado el mandato de que escribiera las cosas más importantes. Y él, con tanta humildad y tanta honestidad, dice, ¿qué más puedo decir? ¿Qué hombre tan bueno? E incluso en el versículo 13, fíjense qué interesante aquí, él se despide y dice, por último me despido de vosotros hasta que os vuelva a ver ante el placentero tribunal de Dios. Fíjense que él habla de placentero, porque obviamente es un hombre que ha cumplido su parte. Aquellos que no encuentran placentero ese tribunal de Dios, es probable que tengamos que arrepentirnos. Él dice, hasta que nos volvamos a ver ante el placentero tribunal de Dios, tribunal que hiere al malvado con terrible espanto y miedo. Insisto, en este versículo, Jacob se despide. Pero hay algo muy interesante, que todavía nos queda el capítulo 7, donde hay una historia, que la vamos a revisar inmediatamente, que parece que después que se despidió, él siguió viviendo, siguió caminando por la vida y se encontró con esa experiencia que dijo, no, esto no puede quedar afuera, esta experiencia tengo que ponerla en las planchas menores. Y entonces es lo que corresponde al capítulo 7, que es el que vamos a revisar ahora. Pero les insisto, él ya se había despedido e incluye ahora el capítulo 7 y vamos a ver inmediatamente de qué se trata. Y de lo que se trata es de una experiencia probablemente muy fuerte, una experiencia que lo probó a él y probó probablemente su carácter, su liderazgo, su paciencia. Es probable que muchos otros atributos estuvieron en la mesa para que él pudiera dar un buen examen, por así decir, de esta prueba. No tiene que haber sido fácil. En este capítulo se demuestra y se presenta, y nosotros podemos llegar a conocer al primer anticristo del libro de Mormón. En el transcurso del estudio del libro de Mormón vamos a conocer a otros más, como Corior, Neor, pero en este punto conocemos a un personaje llamado Sherem. Y aconteció que después de transcurrir algunos años, dice, vino entre el pueblo de Nefi un hombre que se llamaba Sherem. Y aconteció que empezó a predicar entre los del pueblo y a declararles que no habría ningún Cristo. Y predicó muchas cosas que lisonjeaban al pueblo. E hizo esto para derribar la doctrina de Cristo. Es probable que ustedes hayan escuchado también el concepto de anticristo. ¿Qué es un anticristo? La palabra nos ayuda a entender exactamente para dónde va el significado, pero a veces uno conoce personas y dice, ¿será este un anticristo? ¿No será un anticristo? Etcétera, etcétera. Pero bueno, de cualquier manera, aquí conocemos uno. Alguien que aparentemente tenía una buena educación, era una persona muy letrada, y apareció ahí desafiando a la autoridad. Porque uno puede tener algunos pensamientos, uno puede tener algunas creencias, pero cuando uno va a desafiar la contraparte, cuando uno va a tratar de destruir lo que se supone que yo no creo, es como contradictorio. ¿Cuántas veces hemos visto incluso en las redes sociales a personas que se dedican, por ejemplo, a hablar mal de la iglesia? Y a veces uno dice, pero ¿y por qué lo hacen? Hay incluso muchos de ellos que han sido miembros de la iglesia.
Yo personalmente decía, bueno, si a mí me pasara, ojalá que no, de irme de la iglesia, yo jamás estaría tratando de, entre comillas, de debilitar la fe de aquellos que creen. Simplemente me iría y ya está. Pero hay muchos que no quedan conforme con eso y vuelven a tratar de, eh, yo diría, dañar o tratar de, en realidad no sé, es difícil buscar las palabras, pero ustedes ya saben que hay personas que se dedican específicamente a solamente tirar basura, tirar malos comentarios y, por qué no decir, tirar mentiras en función de destruir la fe de muchos. Y bueno, aquí tenemos a Cherem. Y dice, y trabajó diligentemente. Fíjense qué interesante. Yo a veces pienso que tiempo, tenía mucho tiempo para hacer eso. ¿Ah? Se levantaba y empezaba a ver qué podría hacer para destruir la fe de los creyentes. Y trabajó diligentemente para desviar el corazón del pueblo, a tal grado que desvió a muchos corazones. Y sabiendo él que yo, Jacob, tenía fe en Cristo, que había de venir, buscó mucho la oportunidad de verse conmigo. O sea, él estaba muy pendiente de querer tener una conversación con Jacob y sin ninguna duda tenía en su corazón también algunos objetivos que eran bastante claros. No tan solo para poder darle una opinión, sino que probablemente él iba con un espíritu de desafío y, como decía anteriormente, de desafiar a la autoridad. Eh, Buscó mucho la oportunidad para verse conmigo, dice Jacob. En el 4 verificamos que era un hombre instruido, ya les decía. Tenía un conocimiento perfecto de la lengua del pueblo, dice. O sea, un tipo muy letrado, hablaba muy bien. Por tanto, podía emplear mucha lisonja y mucha elocuencia, según el poder del diablo. ¿Han conocido personas de esa forma, de esa manera? Personas muy elocuentes, personas muy lisonjeras. Y bueno, aquí tenemos uno. Cherem está en presencia de esta historia en el capítulo 7 de Jacob. Lo interesante de esto es que Jacob era una persona y un profeta fuertísimo, con un gran testimonio. Ustedes ya lo conocen. Y lo refleja aquí en el versículo 5 y da a entender por qué él tenía este tan fuerte testimonio. Dice, y tenía la esperanza, Cherem, de desprenderme de la fe, a pesar de las muchas revelaciones y lo mucho que yo había visto concerniente a estas cosas. Porque yo en verdad, y ahí está, y me encanta esa frase, yo en verdad había visto ángeles y me habían ministrado. ¿Ok? Probablemente él algo había escuchado de eso también. Y también había oído la voz del Señor hablándome con sus propias palabras de cuando en cuando. Wow. Por tanto, yo no podía ser descarriado. A veces yo pienso, ¿cuáles han sido nuestras experiencias en la iglesia? ¿Cuántas veces hemos escuchado la voz del Espíritu, susurrado en nuestro oído? ¿Cuántas veces hemos sentido en el corazón de las preciosas cosas del Evangelio? ¿Cuántas veces el Señor nos ha confirmado de que estas cosas son verdaderas? Bueno, qué bueno es que cuando tengamos la oportunidad de enfrentarnos a estos cherem, estas cosas nuestras experiencias puedan prevalecer, puedan ser mucho más que los embates del enemigo, que por supuesto están auspiciados por el gran enemigo común. ¿Ah? Ustedes ya saben de qué estamos hablando. Y aconteció que me vino a ver, en el versículo 6 se concreta ese concepto, y de esta manera me habló diciendo, hermano Jacob, mucho he buscado la oportunidad para hablar contigo, porque he oído y también sé que mucho andas predicando lo que llamas el Evangelio o la doctrina de Cristo. Usted tenía muy claro en lo que andaba Jacob. Sin embargo, él entonces
le presenta esto como una forma de introducir la conversación. Y en el versículo 7, esto es muy importante, en el versículo 7 está prácticamente la acusación que Sherem le hace a Jacob. Y cuando digo acusación, porque a pesar que aquí no estábamos en un tribunal en la cual había un jurado y un juez que a lo mejor iba a decretar una sentencia, Sherem sabía que las leyes del Antiguo Testamento condenaban ciertas cosas y a veces se condenaban con la muerte. Por ejemplo, cuando se hablaba de blasfemias o de profecías falsas o de incitar a la gente a la apostasía. Cuando habían personas que se les comprobaba cierto tipo de conductas como estas, en la ley de Moisés, ustedes recordarán que muchas de estas cosas eran condenadas con la muerte. Entonces, de alguna manera, Sherem quería dejar al descubierto de que Jacob estaba incurriendo en ese tipo de faltas. Y de alguna manera, de que Jacob también pudiera ser culpable de estos, entre comillas, pecados capitales. Y fíjense cómo lo pone Sherem en el versículo 7. Y has desviado a muchos los de este pueblo, ¿se fijan? De manera que pervierten la vía correcta de Dios y no guardan la ley de Moisés, le dice Sherem, que es la vía correcta. Y conviertes la ley de Moisés en la adoración de un ser que dices que vendrá de aquí a muchos siglos. O sea, como una blasfemia. Se fija, ella lo está acusando. Al principio lo estaba acusando de llamar a la apostasía. Aquí directamente lo está acusando de blasfemo. Y ahora bien, he aquí, yo, Sherem, te declaro esto. Esto es una blasfemia, le dice. ¿Ah? ¿Se fijan cómo le pone el título a esa conducta? Y le pone eso en la espalda de Jacob. Pues nadie sabe en cuanto a tales cosas, porque nadie puede declarar lo que se está por venir. Y así era, fíjense cómo Sherem contendía contra mí. El versículo 7 lo pueden repasar. Y como digo, ahí están exactamente esos tres elementos claramente en términos de acusación, para que de alguna manera Jacob pudiera ser considerado culpable de que estaba violando las leyes de Moisés. Ante una situación como esta, tiene que haber sido no cómoda, tiene que haber sido muy incómoda para Jacob. Sin embargo, él en ese minuto recibió evidentemente una fuerza de lo alto, el cual está descrita muy bien en el versículo 8. Mas he aquí el Señor Dios derramó su espíritu en mi alma, de tal modo que lo confundí en todas sus palabras. Y fíjense cómo comienza este diálogo. Y le dije, ¿niegas tú al Cristo que ha de venir? Y él dijo, si hubiera un Cristo, no lo negaría, mas sé que no hay un Cristo, ni lo ha habido, ni jamás lo habrá. Categóricamente lo respondió. Y después le dice Jacob, ¿crees tú en las Escrituras? Y le dijo, por supuesto, sí. Y le dije yo, Jacob, entonces no las entiendes, porque en verdad testifican de Cristo. He aquí te digo que ninguno de los profetas ha escrito ni profetizado sin que haya hablado concerniente a este Cristo. O sea, ahí se lo puso en su cara. ¿Crees en esto? Sí. Bueno, entonces, ¿de qué estamos hablando? Ellos solamente hablan de Cristo y tú no crees en Él. Ahí lo dejó. Y esto no es todo, le dice. Se me ha manifestado porque he oído y visto, y también me lo ha manifestado el poder del Espíritu Santo. Por consiguiente, y aquí viene una de las cosas más potentes que un personaje, una persona le puede entregar a otra. ¿Y saben lo que es?
El testimonio, su testimonio, es lo más poderoso que uno puede tener. Porque incluso yo le podría llevar a alguien a que estudie las Escrituras, pero las puede interpretar de 1000 maneras diferentes. Pero el testimonio que alguien le da a otra persona jamás podrá ser rebatido, porque es lo que yo pienso y es mi experiencia. Y dice ahí en el versículo 12 al medio, yo sé que si no se efectuara una expiación, se perdería todo género humano. Y pone entonces el concepto fabuloso de la expiación. Recordemos que todo esto, no perdamos de vista el contexto histórico, está siendo tratado 500 y tantos años antes de Cristo. O sea, estamos hablando de que estas cosas no habían sucedido aún. Y el profeta lo tenía clarísimo en relación a la expiación. Y aconteció que me dijo, en el versículo 13, muéstrame una señal mediante ese poder del Espíritu Santo por medio del cual sabes tanto. Claro, siempre las personas que tratan de discutir en relación a las cosas espirituales, por ahí siempre andan pidiendo pruebas, señales, porque no entienden que las pruebas y las señales vienen después del ejercicio de la fe. La fe precede al milagro, pero ellos invierten el orden, quieren tener primero la manifestación para después creer. Pero esto no funciona así. Si no, pregúntenle a Lamán y Lemuel, que hasta vieron ángeles y después de un par de minutos seguían murmurando, porque no les había tocado el corazón. Entonces, un milagro no convierte, un milagro no cambia el corazón, pero sí la fe, sí la obediencia a los mandamientos. Y cuando el milagro viene, es para reivindicar o para demostrar que efectivamente esa fe que se tenía era correcta. Por lo tanto, siempre las señales o los milagros vendrán definitivamente después del ejercicio de la fe. Cuando se le pide esta señal, fíjense lo que Jacob le dice: ¿quién soy yo para que tiente a Dios, para que te muestre una señal? En esto que tú sabes que es verdad. O sea, él le dijo, esto mismo que estás pidiendo, yo estoy seguro que tú sabes que esto es verdad. Y estás tentándome a mí que yo te muestre a ti una señal. ¿Quién soy yo para estar tentando a Dios? Y después le dice, sin embargo, si así ocurriera, la negarás, porque eres del diablo. No obstante, dice Jacob, no sea hecha mi voluntad. Mas si Dios te hiriere, ahí como que le tira un mensaje hacia los cielos, Jacob, como diciendo, yo no tengo posibilidad de poder tentar a Dios en esto, pero al final igual le tira como una sugerencia hacia los cielos y le dice, mas si Dios te hiriere, séate por señal de que Él tiene poder tanto en el cielo como en la tierra, y también de que Cristo vendrá. Y sea hecha tu voluntad, oh Señor, y no la mía. O sea, ahí está el concepto, el principio fundamental, es la voluntad de Dios. Pero yo repetiría el concepto, mas si Dios te hiriere, sea esto por señal. Y fíjense lo que pasó. Y sucedió que cuando yo, Jacob, hube hablado estas palabras, el poder del Señor vino sobre él, de tal modo que cayó a tierra. ¡Pah! Ahí se manifestó algo. Y sucedió que fue alimentado por el espacio de muchos días. Algo pasó con Cherem. Quizás no tenemos los detalles, pero es muy interesante que esa experiencia tiene que haber sido, no sé si la palabra es traumática, pero tiene que haber sido una experiencia poco común también para Jacob. Recordando que ya se había despedido, ya había cerrado las planchas menores. Y este evento dijo, no, tengo que contar esta experiencia a los que vendrán porque la considero muy importante. Y aquí estamos leyéndola nosotros después de muchos años, siglos. Aquí estamos, estudiando
y viendo lo que le ocurrió a Jacob con este anticristo. Y fíjense lo que ocurrió en el versículo 16. Y aconteció que él dijo al pueblo: reuníos mañana, porque voy a morir. Está hablando Cherem. Por tanto, deseo hablar al pueblo antes que yo muera. Y aconteció que en la mañana siguiente la multitud se hallaba reunida y les habló claramente. Acuérdense que tenía un poder de palabra, muy culto. Y cuando habló claramente, dice, negó las cosas que le había enseñado y confesó al Cristo y el poder del Espíritu Santo y la administración de ángeles. Reconoció finalmente lo que antes estaba negando. Y les dijo claramente, fíjense que ese concepto lo repite varias veces, claramente, sin dudas, claramente. Dice, les dijo claramente que había sido engañado por el poder del diablo y habló del infierno y de la eternidad y del castigo eterno. Ese discurso tiene que haber sido muy interesante con ese hombre moribundo y que todo el pueblo escuchara lo que estaba pasando en su mente y en su corazón. De un hombre, yo no voy a decir arrepentido, no tengo los elementos desde aquí para evaluar, pero confesando de lo que le había ocurrido con él. E incluso él estaba muy temeroso, él estaba con mucho miedo. Dice, temo que haya cometido el pecado imperdonable, pues he mentido a Dios, porque negué a Cristo y dije que creía en las Escrituras, y estas en verdad testifican de él. O sea, repitiendo lo mismo que Jacob le había enseñado hace un par de minutos. Y porque he mentido a Dios de este modo, temo mucho que mi situación sea terrible, pero me confieso a Dios, dice. ¿Y qué pasó en el 20? Algo que es muy difícil de entender y de poder explicar. Yo tengo algunas teorías, pero bueno. De cualquier manera dice que acaeció que después que hubo dicho estas palabras, no pudo hablar más y entregó el espíritu. Despedimos a Cherem. Algo pasó con él. Falleció, murió. Interesante. A veces yo pienso, esto podría haber sido un símbolo también de lo que él intentaba que ocurriera con Jacob. Estas tres acusaciones que le dio en relación a la blasfemia, a la apostasía, al falso testimonio, digamos, a las tres acusaciones que hizo en el versículo 7, al final rebotaron en él. Y él andaba probablemente buscando una condena a muerte de Jacob. Y finalmente lo que ocurrió fue que él tuvo que sufrir lo que andaba buscando para, en este caso, el profeta. Entonces, esto también en la ley de Moisés era muy estricto, ojo, que cuando la gente acusaba a alguien y esas acusaciones eran falsas, todas esas acusaciones le rebotaban a aquel que era el acusador. Por lo tanto, de alguna manera también en esta escena podemos ver qué ocurre con aquel que levanta estas calumnias con los fieles y con los elegidos de Dios. Bueno, es muy interesante, y cómo no va a ser interesante si Jacob pensó que era oportuno incluir esto después de haberse despedido. Por cierto que es una experiencia realmente espectacular. En el versículo 26 dice, y aconteció que yo, Jacob, empecé a envejecer, y como la historia de este pueblo se lleva en otras planchas, ya sabemos, de Nefi, concluyo. Por tanto, esta relación declarando que la he escrito según mi conocimiento, diciendo que el tiempo se nos ha pasado y nuestras vidas también han pasado como si fuera un sueño. Así. Pues somos un pueblo solitario y solemne, errante, desterrados de Jerusalén, nacidos en la tribulación, en un desierto, y aborrecidos por nuestros hermanos, cosa que ha provocado guerras y contenciones, de manera que nos hemos lamentado en el curso de nuestras vidas. En este versículo, ¿cómo hace un resumen exacto de la vida de él, de Jacob?
desde su nacimiento hasta ya su muerte. Y ha pasado, dice, muy rápido. Pero cataloga su estadía aquí como una estadía solitaria, estoy pensando en América, errantes, desterrados de Jerusalén. Igual un poco triste, ¿por qué no decirlo? Si toda la gente a su alrededor estuviese cumpliendo los mandamientos y haciendo las cosas correctas, probablemente él se sentiría un poquito mejor. Pero bueno, de cualquier manera, él se despide nuevamente, ya se había despedido el capítulo anterior. Y yo, Jacob, vi que pronto tendría que descender al sepulcro. Palabras que escuchamos también de Nefi. Por tanto dije a mi hijo Enós, y ahí viene otro personaje que vamos a conocer la próxima semana. Este Enós, que también lo hemos escuchado en las Escrituras. Ustedes ya saben y probablemente vamos a profundizar la próxima semana. Hijo de Jacob, Enós, hijo de Jacob. Y les dice, toma estas planchas. Y le declaré lo que mi hermano Nefi me había mandado. O sea, traspasó entonces esta responsabilidad hacia su hijo. Y dice que bonito fue eso, que prometió obedecer los mandamientos. Qué tranquilizante para ese padre saber que su hijo toma ese legado, toma ese testimonio. Como en una carrera que yo voy y entrego ese palito que se llama testimonio, se lo entrego al siguiente que va a correr ahora velozmente. Y yo ya cansado me dispongo a quedar y parar esta carrera. Y doy fin a mis escritos sobre estas planchas, dice, y lo que he escrito ha sido poco. Y me despido del lector, de nosotros, se me está despidiendo, esperando que muchos de mis hermanos, y fíjense qué nobles son estas palabras, esperando que muchos de mis hermanos lean mis palabras. Aquí está. Corto, preciso, 7 capítulos. Y bueno, lo conocimos también en el libro de Segundo Nefi, cuando nos comienza a enseñar, siendo él un joven. Y ahora pudimos conocer de una manera realmente hermosa a este Jacob, que espero que no lo olviden. Que por favor no lo olviden. Que así como podemos volver a Nefi en momentos de debilidad y cuando queramos repasar estas doctrinas que él nos enseñó, podamos también volver a los escritos de Jacob, cuando tengamos que reafirmar, por ejemplo, los principios con respecto a las riquezas, al orgullo, a la castidad, al ser fieles, al amar a nuestras familias, al no darle sufrimiento a aquellos que más amamos. Cuando tengamos esas dificultades, recordemos a Jacob y volvamos a sus escritos. Y estoy seguro que vamos a beneficiarnos en ello. Mis queridas hermanas, hermanos, amigos, estoy sumamente feliz por todo lo que ha estado sucediendo en estos últimos 3 meses. Básicamente por la cantidad de personas que pueden ver estos videos. Los comentarios que ustedes han hecho han sido realmente hermosos y les pido que continúen haciéndolos. Me encanta conocer las historias que ustedes tienen y están viviendo y que de alguna manera estos videos pueden ayudar a algunas personas. Eso me llena de alegría. Y cuando comentan estas experiencias, es lo mejor que podría haber pasado con la experiencia de estar grabando estos videos. Le contaba a algunas personas que me daban algunos comentarios y les decía que esto no es tan fácil. El pararse detrás de una cámara, el poder revisar estos conceptos, les comento que toma muchas horas. ¿Y para qué decir cuando uno edita estos videos? Los que manejan esta tecnología me comprenderán que no es fácil. Hay muchas horas invertidas en esto, pero ¿saben qué? Cuando leo sus comentarios, está absolutamente saldado todos los sacrificios y los momentos y los tiempos que he invertido en hacer estos videos. Como les digo, estoy muy contento de poder compartir con ustedes semana a semana. Espero que podamos llegar a mucha gente más. Y eso depende de ustedes. Si ustedes pueden compartir estos videos, un share, un compartir a sus amigos, a su familia. Hace poquito
Una persona me escribió y me decía, probablemente se iba a identificar cuando la mencione, no voy a decir su nombre, que estaba a un paso de salirse y retirarse de la iglesia. Y que alguno de estos videos ha reafirmado y ha ayudado a que pudiera recordar los convenios que habían hecho con su Padre Celestial. Y ahora está muy contenta, sabiendo de que está en el lugar correcto. Qué bendición el poder tocar corazones de muchos de ustedes. Y siendo yo uno igual que ustedes, como les digo, yo no fui llamado para ser un líder y hacer este llamado como lo estoy haciendo acá. Y esto es lo maravilloso, de hermano a hermano. Somos exactamente iguales y tenemos la posibilidad de, entre comillas, afectar positivamente la vida de muchos. Esa es la razón por la cual me gustaría que ustedes pudieran comentar lo que está pasando con ustedes, porque yo sé que muchos también están leyendo estos comentarios y esos comentarios ayudan a muchas otras personas que están también junto, igual que ustedes, viendo estos videos. Y quiero hacerle otra petición, que insisto, nunca pensé que iba a hacerlo, pero me han sugerido que es la forma para poder llegar a más gente. Si ustedes van donde está la explicación de los videos, ahí hay una página donde ustedes pueden hacer un clic y tienen la posibilidad de suscribirse al canal. ¿Y qué hace esto? Simplemente poder llegar a más gente. Si ustedes se suscriben, el programa YouTube, digamos, puede hacer que esto pueda llegar a más personas. Y eso es realmente una bendición para todos. Queridos hermanos y hermanas, estoy, insisto, sumamente agradecido por esta oportunidad de poder llegar a tantos lugares y poder revisar esto que para mí es un deleite, poder aprender de nuestros profetas del libro de Mormón y poder revisar estos conceptos que realmente son espectaculares. Que podamos acercarnos más a Jesucristo es nuestro gran objetivo. Que podamos entender cuál es nuestra participación. Hablábamos al principio de este recogimiento de Israel. Que podamos compartir el Evangelio con aquellos que nos rodean. E incluso con aquellos que están un poco alejados. Continuar orando y compartiendo con ellos nuestras experiencias. Que el Señor les bendiga. Para que, espero que hayan disfrutado la conferencia. O que estén disfrutando la conferencia. Los mensajes de nuestros líderes son realmente inspirados y hermosos. Repasemos esos discursos que escuchamos permanentemente. No los dejemos, ojalá hasta los próximos 6 meses, hasta que tengamos la próxima conferencia. Como digo todas las semanas, decirles simplemente que yo no tengo ninguna duda que esta iglesia es la iglesia de Jesucristo, la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Tenemos un profeta viviente, tenemos apóstoles, tenemos líderes generales que están muy pendientes de ayudarnos diariamente. No tengo duda que José Smith fue un profeta que tuvo la gran responsabilidad de restaurar el Evangelio y de traducir este hermoso libro que estamos en este año estudiando. No tengo ninguna duda que tenemos la autoridad restaurada sobre nuestra iglesia. Y todas estas cosas nos llenan de agradecimiento en nuestro corazón. Que el Señor les bendiga, como digo siempre, y muchas gracias por estar aquí conmigo. Y nos veremos la próxima semana.